cómo el paciente con disfagia suele llegar a un estreñimiento por mal manejo. Vamos a hablar de esto el día de hoy, información muy importante para profesionales de la salud, cuidadores familiares y pacientes con disfagia. ¿Listo? Aquí vamos. Entonces, ¿cómo un paciente que tiene disfagia puede terminar estreñido? Es muy fácil. Recordemos que en uno de los videos anteriores donde hablamos de algunos tipsitos, dijimos que para que haya una buena motilidad gástrica e intestinal se requieren unos factores muy importantes. No voy a ahondar sobre todos porque claramente no soy un gastroenterólogo. Voy a hablar sobre algunos que se ven alterados en los pacientes que tienen disfagia. Entonces, primero que todo, un paciente que tiene una enfermedad neurológica y termina postrado, muy probablemente termina con una disfagia. Entonces, la falta de movimiento es un factor que lleva a que el paciente haga estreñimiento. La falta de mover sus pies, la falta de actividad física, la postración, estar todo el tiempo sentado o acostado en una cama, lleva a que la motilidad intestinal reduzca su funcionalidad. 1. 2. Los pacientes con disfagia suelen ser sometidos al consumo excesivo de espesos porque se vuelve la vieja confiable. ¿Qué significa la vieja confiable? ¿Tiene disfagia para líquidos? Espesémoslo, y de forma natural o de forma artificial. Si al paciente se le empieza a dar todo muy espesado, su cantidad de agua dentro del cuerpo se va a ver reducida, porque cada vez que espesamos un alimento líquido principalmente, la capacidad de hidratación de ese líquido en nuestro paciente se va a ir deteriorando progresivamente. Un paciente que no consume agua es un paciente que se va a estreñir. Ya tenemos dos factores: estreñimiento por falta de movimiento y estreñimiento por falta de líquido. Pero 3, peor aún, hay un uso excesivo de espesantes artificiales, principalmente los que están a base de féculas de maíz. Si el paciente de por sí ya es un paciente que, imagínense esta combinación, se mueve poco porque tiene una enfermedad que lo lleva a moverse poco, desde una simple fractura de cadera o una fractura de fémur porque se cayó, muy típico en los pacientes adultos mayores, o un paciente que nació con un problema neurológico y a lo largo de su vida tiene una limitación de movimiento, o cualquier otra enfermedad que lo lleve a moverse poco, pero que además de eso tenga disfagia para líquidos, o sea que no consume agua a libre demanda porque tiene riesgo broncoaspirativo, y además de eso yo le espeso los alimentos con espesantes artificiales, pues ahí vamos a tener 3 factores que el solo hecho de tener disfagia y una enfermedad que lo llevó a una movilidad reducida le están impactando negativamente en su motilidad intestinal. ¿Qué pasa con estos pacientes? Son pacientes que viven extremadamente estreñidos. ¿Cuál es la solución? Como el médico, pues tiene que solucionar el problema de que el paciente no está evacuando, manda medicamentos para ayudar a que el paciente se destape. Y el paciente, a medida que va consumiendo estos medicamentos que le ayudan a poder hacer del cuerpo, unos muy ricos en fibras y otros con otros mecanismos que desconozco que lo ayudan a poder hacer del cuerpo, van quedando estos pacientes cada día más sometidos y adheridos al consumo de este tipo de medicamentos para poder hacer del cuerpo. ¿Y cuál es el problema? Que no se está atacando uno de los problemas principales, que es la falta de movimiento, la falta de agua y el uso excesivo de espesantes artificiales. Recomendaciones en estos pacientes que tienen disfagia y están sometidos a 1, a 2 o a estos 3 factores de riesgo. Primero, si es un paciente que tiene movilidad reducida, mucha fisioterapia. Y ojo, el fisioterapeuta que le vaya a hacer rehabilitación a este paciente debe educar a la familia, debe enseñarle cómo la familia, cuando el fisioterapeuta no está, sino en el resto del día, movilizarle sus brazos, sus piernas, según las condiciones especiales de cada paciente, porque claro, los familiares no saben de eso. Si el paciente tiene una limitación de movimiento, por ejemplo, por una subluxación de cadera, por una fractura reciente, porque tiene subluxada una parte, porque hay dolor a la movilidad de una extremidad, pues es el fisioterapeuta el adecuado aquí para educar a la familia de manera correcta. Entonces, el fisioterapeuta debe enseñarle a los enfermeros y a los familiares cómo mover a ese paciente de forma adecuada para que la movilidad de ese paciente vaya en aumento y esto nos mejore la motilidad intestinal. 1. 2. No satanizar el agua, principalmente en los pacientes geriátricos. A los pacientes geriátricos, porque se tienen riesgo broncoaspirativo, les restringen el agua. Recuerden por favor que la evidencia científica nos recomienda que utilicemos agua, no solo porque hidratamos a los pacientes y les reducimos el riesgo de hospitalizaciones por hipernatremias o cuadros de deshidratación, sino que además de eso, porque el riesgo de neumonía cuando el paciente broncoaspira agua es mucho menor que cuando consume agua con espesante o
jugos de otra condición. ¿Por qué? Porque al ir el agua con una fruta, al ir el agua con una papa licuada, al ir el agua con espesantes artificiales, esto sí va a infectar el pulmón, contrario a lo que ha demostrado la evidencia científica, que dice que cuando el paciente broncoaspira agua habitualmente no suele desarrollar una neumonía, y recordemos que para desarrollar neumonía se requieren varios factores. Entonces, ¿qué es muy importante? Que el fonoaudiólogo que esté a cargo de este paciente no le restrinja el consumo de agua y encuentre las estrategias necesarias para poderlo hidratar. Una de esas estrategias pueden ser los chips de hielo, inicialmente y progresivamente ir avanzando. Y por último, pero no menos importante, no espesemos de manera artificial. Si la familia es de bajos recursos, enseñale a espesar de manera natural. Si la familia es de altos recursos, enseñale de todos modos a espesar de manera natural. Y por último, utilicemos el espesante para las cosas, el artificial, para las cosas que no se pueden espesar con facilidad. Por ejemplo, un café, un jugo de naranja, un té, que pues no puedo espesar de manera natural y requiere de algo de espesante artificial. Es muy importante que tengamos en cuenta estos factores para que el factor de estreñimiento de nuestros pacientes cada día sea menor. Espero que este tipcito te haya gustado. Te mando un abrazo muy grande. Soy Alejandro Sandoval, tu experto en deglución y disfagia. Nos vemos pronto. Chao, chao. Comparte y dale like. Me servirá un montón.